Saludos querido guerrero, en esta ocasión hablaremos sobre un personaje que se ha estado haciendo popular en internet por sus investigaciones y descubrimientos. Su nombre es Jacobo Grinberg. Jacobo Grinberg Silverbaum nació en la Ciudad de México en 1946. Fue un neurofisiólogo y psicólogo mexicano. Se dedicó a estudiar el chamanismo mexicano, disciplinas orientales, meditación, astrología y telepatía a través del método científico. Escribió 46 libros acerca de estos temas. Se encuentra desaparecido desde el 8 de diciembre de 1994 bajo circunstancias desconocidas. Decidió estudiar por primera vez la mente humana cuando tenía 12 años, después de que su madre muriera de un accidente cerebrovascular. Estudió psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1970, viajó a Nueva York a estudiar psicofisiología en el Brain Research Institute, Instituto de Investigación Cerebral. Obtuvo un doctorado enfocado en los efectos electrofisiológicos de los estímulos geométricos en el cerebro humano. A su regreso a México, fundó un laboratorio de psicofisiología en la Universidad Anáhuac. Posteriormente, a finales de la década de 1970, instaló otro laboratorio similar en la UNAM. En 1987, fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, INPEC, financiado por la UNAM y CONACYT. Jacobo publicó varios de sus libros a través del INPEC. Escribió más de 50 libros acerca de la actividad cerebral, la brujería, el chamanismo, telepatía y meditación. Jacobo puso su reputación como científico en peligro cuando intentó utilizar el método científico en estudios sobre chamanismo, al intentar combinar ambos en su trabajo profesional con el objetivo de entender el mundo mágico. Jacobo intentó realizar un cambio en la manera en la que se entiende la relación entre la ciencia y la conciencia. Su trabajo exhibió las bases científicas para la telepatía, aunque fue rechazado por sus colegas científicos. Una de las grandes teorías que desarrolló con sus observaciones, investigaciones y descubrimientos fue la teoría de la sintergia. La teoría sintérgica de Jacobo Grinberg propone que existe un continuo de espacio de energía y que el humano común solo puede percibir una parte de este. El resultado de este proceso es lo que todo el mundo entiende como realidad. Esta teoría intenta responder a la pregunta de la creación de la experiencia. El libro donde se menciona, El cerebro consciente, fue traducido a 7 idiomas. Pachita. La teoría sintérgica nació de su trabajo con Bárbara Guerrero, una psíquica y sanadora mexicana conocida como Pachita. Pachita realizaba cirugía psíquica. Grinberg escribió un libro llamado Pachita, analizando las bases científicas de sus experiencias con ella. También está enlistada en su libro Chamanes de México. Grinberg estaba intrigado por la reputación de Pachita, por lo que siguió sus procedimientos durante alrededor de un año. Llegó a la conclusión de que la habilidad de Pachita para sanar era el resultado de dos diferentes realidades. Tanto a la presencia de un campo neuronal que rodea nuestros cerebros como la presencia de una red espacio-temporal. A pesar de que algunos científicos consideran que la habilidad de Pachita para sanar es un fraude, las investigaciones de Grinberg acerca de la transferencia de potencial en el cerebro se publicaron en Physics Essays, una revista científica arbitrada. Jacobo Grinberg dedicó su vida al estudio de la conciencia. Ida Cuellar, director de El secreto del Dr. Grinberg, que tenía que estrenarse en el Festival de Málaga, aplazado a raíz de la crisis del coronavirus, cuenta que Grinberg se graduó en neurofisiología, la ciencia que estudia el comportamiento del cerebro, y luego estuvo en el laboratorio del Dr. Roy John en Nueva York, para doctorarse. A su regreso a México, montó su propio laboratorio, que era el más grande de la universidad. Grinberg proponía que la conciencia no es un producto de la actividad cerebral, sino que somos receptores de una conciencia general, a la que nos conectamos como si fuera, para simplificar, como un Internet para todos. Grinberg recorrió México para estudiar a los chamanes, hasta conocer a Bárbara Guerrero, alias Pachita, una curandera que gozaba de la protección del entonces presidente José López Portillo. Le dedicó varios libros, que fueron rechazados por la comunidad científica. Pero no se amilanó. Grinberg siguió con sus experimentos sobre la telequinesia y la telepatía. En el momento de su desaparición, se aprestaba a realizar un importante experimento de telepatía entre México y la India.
Según el director barcelonés, quería demostrar que no había un tiempo de transmisión entre la emisión y la recepción del flash, aspecto que contradecía la teoría de la relatividad, según la cual nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz. Pero el 8 de diciembre de 1994, a los 47 años, desapareció. La investigación tardó en ponerse en marcha, porque Grimberg ya se había ausentado sin dar noticias. Pero, finalmente, en mayo, las más altas instancias pusieron el caso en manos del comandante Clemente Padilla, que hasta la fecha no había dejado ningún caso sin resolver. El llamamiento por televisión de la única hija del científico, Estusa, que cantaba en un grupo llamado Cielo y Tierra, generó numerosas llamadas telefónicas entre las que figuró un testimonio al que Padilla otorgó cierta credibilidad. Grimberg había sido avistado en Boulder, Colorado, acompañado de 2 agentes de Estados Unidos, Rick Howard y Marina Velasco. Pero Padilla fue relevado de la investigación, y más tarde cesado de la policía. Cuellar, que ha dedicado más de un lustro a este hipnótico documental, acabó dando con el paradero de Padilla, que vive retirado, algo paranoico, y todavía obsesionado con su único caso irresoluto. El documental sugiere que Teresa Mendoza López, la segunda mujer de Grimberg, también desaparecida, podía trabajar para la CIA, y que el científico pudo haber sido secuestrado para librar sus secretos, o para seguir trabajando en ellos, en el marco de un programa como Stargate, a través del cual la agencia de inteligencia estudió toda clase de fenómenos paranormales durante la Guerra Fría. Lo cierto es que Grimberg desapareció junto con todo el material de sus últimas investigaciones. Y nadie ha vuelto a saber nada de él. Otra pista, que pide a gritos una secuela, señala el entorno del muy controvertido Carlos Castaneda. Volviendo a la teoría de la sintergia. Sintergia es un neologismo que integra los términos síntesis y energía. Se refiere a 3 parámetros físicos, que son coherencia, densidad informacional y frecuencia. Coherencia se refiere a la similitud en la organización de las partes de un todo. Mientras mayor coherencia posea una organización, más similares serán sus partes. Densidad informacional se refiere a la cantidad de información que es capaz de contener cualquier objeto o medio. La frecuencia hace referencia a la velocidad con la que un cuerpo o un campo energético oscilan. Estos 3 componentes actuarían de manera sinérgica. El término sinergia se utiliza para designar la acción de coordinación de 2 o más elementos cuyo efecto es superior a la suma de sus efectos individuales. De esta forma, mientras mayor sea la sintergia, mayores serán la coherencia, la densidad informacional y la frecuencia. La teoría sintérgica es una aproximación teórica a la percepción y creación de la experiencia consciente. De acuerdo con esta teoría, lo que percibimos es el resultado de un proceso muy complejo en el cual el cerebro transforma la información contenida en el espacio hasta dar lugar a algo que podamos comprender, por ejemplo, una imagen visual del mundo. La teoría sintérgica afirma que la realidad es el producto de la interacción entre la latice y el campo neuronal, y que los diferentes niveles de la realidad están relacionados con las características de esta interacción. Latice. El término latice se refiere a un enrejado o celosía, que debe poseer una capacidad de inclusión informacional colosal para permitirle contener toda la información del universo en cada uno de sus puntos. Latice es la estructura fundamental del espacio, es una red o matriz energética hipercompleja de absoluta coherencia y total simetría. Esta matriz holográfica de interrelaciones ha sido descrita en otras culturas con distintos nombres, entre ellos está Akasa, el collar de perlas de Indra y Sunyata. A su vez, la ciencia la ha denominado orden implicado o campo cuántico. Campo neuronal. El cerebro humano está constituido por 12.000 millones de pequeñas células denominadas neuronas. Cada neurona, al activarse, produce un diminuto cambio de potencial eléctrico, activa un código de señales también eléctricas y estimula la creación de un campo electromagnético. Todas estas distorsiones, a su vez, interactúan entre sí y crean una modificación hipercompleja de la misma latice. A esta modificación se le llama campo neuronal. Cada una de estas modificaciones del estado de las neuronas son otras tantas alteraciones de la estructura de la latice. Así, el campo neuronal es una matriz resultante de la actividad neuronal del cerebro. La realidad como producto de la interacción entre el campo neuronal y la latice.
La látice, al ser una matriz multidimensional homogénea de capacidad vibracional infinita, en la cual la información de su totalidad converge en cada uno de sus puntos, precede y contiene a cualquier manifestación, pues toda forma de materia y energía de acuerdo a la teoría sintérgica tan solo son alteraciones vibracionales de la látice misma. De esta forma, un electrón, un protón, un neutrón o cualquier otra partícula elemental aparece a la existencia cuando la misma estructura básica de la látice sufre modificaciones específicas. Una partícula es simultáneamente un objeto independiente y separado del resto de los objetos y una porción modificada de la misma estructura fundamental. La teoría sintérgica afirma que el campo neuronal actúa a su vez con la matriz preespacial, látice, y a partir de esa interacción aparece la realidad perceptual, es decir, la que percibimos con los sentidos físicos. El conjunto de las modificaciones de la estructura de la látice que resultan de toda la actividad del cerebro crea una alteración colosalmente compleja de la látice. En realidad, el campo neuronal y la látice forman una unidad y es la misma látice la que sirve de fundamento al campo neuronal. Sin embargo, por razones prácticas, esta dicotomía sirve para describir el efecto que el cerebro produce como resultado de la interacción del campo neuronal sobre la estructura de la látice. Puesto que las estructuras cerebrales se han utilizado durante la evolución como guías estructurales, esto explica la relativa fijeza de nuestra percepción. De acuerdo con esta teoría, el instrumento que decodifica el orden implicado y da lugar a un orden desplegado es el cerebro, que es quien interactúa con la estructura preespacial por medio de la actividad neuronal, dando lugar a la percepción tanto del espacio como de los objetos. La cantidad máxima de información que es capaz de contener una estructura depende principalmente de su capacidad vibracional. Mientras mayor sea la frecuencia a la que pueda vibrar un campo energético, mayor será la información que logre acarrear y contener, es decir, la cantidad de información que una estructura es capaz de contener depende de la cantidad de dimensiones que incluya. Un punto unidimensional, por ejemplo, es capaz de contener menor cantidad de información que un objeto tridimensional. Puesto que los primeros cerebros estaban constituidos por muy pocas neuronas y, por lo tanto, eran muy pobres en su capacidad de mimetizar la látice. Como resultado de una fuerza repulsiva colosal que la látice ejerce sobre sus distorsiones, intentando hacerlas retornar a su origen y de otra fuerza, no menos poderosa pero de signo opuesto, que impulsa a las mismas distorsiones a unirse entre sí y acrecentar su complejidad. Y a partir de los cerebros primitivos, surge el actual cerebro humano con sus 12.000 millones de neuronas y con una capacidad de interconexión interna cuyas posibilidades combinatorias son similares, en número, al total de partículas elementales de todo el universo. Jacobo Grinberg, La teoría sintérgica, IMPEC, 1991. El cerebro, al ser el encargado de decodificar este campo informacional, produce como resultante final la realidad que percibimos. En ese campo informacional se encuentra la información de esos objetos, pero no la cualidad. El ser humano, debido a su demostrada incapacidad para entender el proceso, confunde ese resultado final con el estímulo primario. Lo cierto es que no tenemos acceso al proceso de creación de la realidad perceptual, sino solamente a su resultado final. Y es precisamente esta confusión lo que nos lleva a pensar que la resultante final no es un producto creado por nosotros, sino una realidad independiente o ajena a nosotros, cuando en realidad somos nosotros quienes la elaboramos. Y bien, esto haciendo un resumen de las investigaciones de este gran científico y su enigmático y misterioso caso. Podemos ver vestigios de esto en la antigüedad, en la ciencia, magia, misticismo y ocultismo de hace milenios, que curiosamente estos conocimientos han sido satanizados, prohibidos y borrado de la historia por organizaciones de alto poder que mueven los hilos y el destino de nuestra realidad. Espero haber despertado tu curiosidad y haberte motivado a emprender tus propias investigaciones para que así, tú puedas encontrar el sentido y propósito de la existencia de una manera personal y libre. Si te ha gustado este video, dale like y suscríbete a mi canal. Saludos y bendiciones mi querido pana. Hasta la próxima.